Ahora sí. ¿Están todos escuchando desde el Zoom? Ya estamos grabando. Vamos a empezar con la segunda Sí. parte de la teórica. ¿Estamos? Bien, arranquemos entonces. En estas menos de 2 horas que nos quedan para hasta el descanso del mediodía, lo que nos vamos a enfocar es cómo ver los supuestos de los modelos lineales. Vamos a ver un modelo, un ejemplo motivador y vamos a enfocarnos básicamente en la parte de supuestos. Vamos a... ¿Por qué ahora este no pasa? Ahí va. Bien, vamos a ver este ejemplo. Seguimos con la restauración. A ver si puedo correr esto. Mucho no lo puedo correr. Pero seguimos. Entonces ahora lo que tenemos es un ejemplo donde hay suelos contaminados con cadmio y queremos usar un método de fitorremediación, en este caso con césped. Entonces queremos ver cuál es la... Uy, perdón. Esto me está haciendo alguna historia. Ahí está. Entonces, la fitorremediación usando el césped a esta especie para eliminar cadmio del suelo. Cuentan con 20 macetas y lo que quieren probar son 5 dosis de cadmio en el suelo. Tenemos todas las macetas originalmente iguales y le vamos a asignar distintas cantidades de cadmio al suelo. Y las cantidades de cadmio, las dosis, van a ser de 60 microgramos de cadmio por kilo de suelo, 120, 180, 240 y 300. A cada una de esas dosis se le asignan 4 macetas en forma aleatoria. Esperan 36 días y al final ven el cadmio acumulado, pero en este caso en la planta. En el ejemplo que vieron con Adri era lo que queda en el suelo, ahora vemos cuánto se llevó la planta. Y lo vamos a expresar también como microgramos de cadmio por kilo de masa seca de la planta. Y acá da un dato, se sospecha una relación lineal. Bien, hacemos el mismo ejercicio que hicieron recién con Adri. Definimos, primero, antes de ver, porque acá dice unidad experimental, estamos asumiendo que es un experimento. Pero esto podría ser un estudio observacional y sería una unidad de observación, unidad de muestreo. Vamos antes, entonces, ¿es un experimento o es un estudio observacional? Una pregunta que hay que hacérsela antes de empezar a trabajar con esto. ¿Qué creen? ¿Es un experimento o un estudio observacional? Experimento. Experimento, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Experimento. El investigador genera un efecto, algo en un sistema y mide las consecuencias de haber generado ese efecto. En este caso, el efecto que genera es poner distintas dosis de cadmio. No es un observador pasivo de un proceso que está actuando independientemente del observador. Entonces, claramente acá tenemos una unidad experimental y como es un experimento, es fácil de identificar la unidad experimental, es a quién le asignamos el tratamiento, el o los tratamientos. ¿Qué dicen? Cada maceta. A cada maceta. Zeta. Perfecto. Entonces acá tenemos a la maceta como unidad experimental, es lo que se asigna en forma aleatoria a los experimentos. Bien. ¿Cuál fue la variable de respuesta? ¿Qué es lo que nos interesa medir, que va a cambiar de unidad experimental a unidad experimental? Y queremos ver si esos tratamientos tienen un impacto. Sería el cadmio en la planta, ¿no? La concentración de cadmio en la planta después de 36 días. Bien. Y esa concentración de cadmio en las plantas no va a ser todas iguales y vamos a tratar de explicar por qué algunas plantas tienen más y otras tienen menos. ¿En función de qué vamos a tratar de explicar eso? ¿Cuáles serían las variables que van a explicar esos cambios? La La cantidad de dosis. cadmio. El tratamiento. Los tratamientos, que es la cantidad de cadmio en el suelo, que sería la dosis, ¿no? Que pusimos. Sí. En principio no hay ninguna otra variable acá,
para seguir agregando, no hay especies, no hay ningún otro tipo de tratamiento, así que nos quedarían esas dos, una variable de respuesta y una variable explicativa. Vamos a ver las características de la variable de respuesta, que acá no me entra, pero la variable de respuesta, ¿de qué tipo es? ¿Quanti o quali? Quanti. Es quanti. Como la variable es cuantitativa, es una cantidad, el modelo matemático que vamos a usar por default, como le dijo Adri, para tratar de describir la distribución de probabilidades de esta variable, ¿cuál es? El normal, ¿sí? Si arrancamos con una variable cuantitativa, el modelo matemático que mejor suele describir estos procesos es el normal. No siempre, pero lo vamos a poner a prueba. Así que vamos a asumir una distribución normal. Bien, la variable respuesta ya la tenemos, la variable explicativa. La variable explicativa que es cadmio en el suelo, ¿de qué tipo es? ¿Quanti o quale? Es Quanti. ¿sí? Es una cantidad. Y tengo varias cantidades, 60, 120, 180, 240 y 300. Hay muchas, o sea, puedo, y abajo, además, para ayudarme, dice, se sospecha una relación lineal, entonces podemos tomarla como cuantitativa. Una aclaración, siempre que tengan una variable cuantitativa, ustedes la pueden cualitativizar después. De cuanti pueden pasar a cual. Podrían decir dosis baja, media y alta, siempre. Esa siempre es una opción cuando tienen una cuantitativa. Pero lo mejor, después se puede discutir, es una decisión del investigador. En general lo que uno trata es trabajar como cuantitativa, es mucho más informativa y más baratos en términos de parámetros los modelos. Entonces uno trata de, primero, estudiarla como si fuera cuantitativa. Si se aparecen problemas, siempre está la opción de cualitativizar. Eso lo vamos a charlar un ratito. Bien, ¿qué más? Réplicas. ¿Cuántas réplicas tenemos? Cuatro. Son 4. Cuatro. Réplicas son cantidad de unidades experimentales sometidas al mismo tratamiento, ¿no? Es decir, a la misma dosis. Acá dice 4 macetas por dosis, así que tengo 4 réplicas. Y ahora me pide el modelo, que para el modelo vamos a saltear esta diapo y vamos a ir acá, en donde tenemos los modelos. El modelo que vamos a usar acá, ustedes ya en el video, como dijo Adri, tenían las dos opciones, comparar medias o trabajar con un modelo de regresión. Como las dos variables son cuantitativas, vamos directamente al modelo de regresión, ¿sí? El modelo de regresión tiene esta estructura que ven acá. Tenemos la variable respuesta. Vamos a describir la variable respuesta para todos los individuos y la vamos a modelar con esta estructura que ven acá, que es la ecuación de una recta, donde tenemos el beta 0 y el beta 1, que son dos parámetros de este modelo. Y son parámetros porque estábamos hablando de cuál sería el beta 0 y el beta 1 de la población, ¿sí? Acá el modelo se refiere a la población, no a mis 20, 30 plantas que yo tengo. ¿Cómo se comprueba eso? Es de la población de donde salieron esas plantas. Cuando la ven así como beta, están hablando de parámetros. Y esa estructura que ven ahí, beta 0 más beta 1 por x, es la ecuación de una recta, donde tenemos x, que es la variable explicativa, beta 1, que es la pendiente. ¿Cuánto cambia la esperanza de y por un cambio en unidad de x? Y beta 0, que es la ordenada al origen. ¿Cuál sería la concentración media de cadmio en una planta en un suelo donde no puse cadmio, con 0 cadmio? ¿Cuál es la esperanza de y cuando x vale 0? Bien, esa es una ecuación, esa es la parte determinística del modelo, ¿sí? Yo pongo una cantidad de x, eso predice una cantidad de y fija, no cambia. Nosotros, como estamos en un modelo estadístico, le sumamos un componente estocástico, un componente aleatorio, que es este épsilon que está acá. Ese épsilon es el error aleatorio. Esto es lo que va a hacer generar la distribución de probabilidades a partir de un valor central, que es lo que propone la recta. Va a haber individuos que van a estar por encima, van a tener más cadmio de lo que predice la recta y otros que tienen menos cadmio de lo que predice la recta. Ese más menos lo vamos a modelar con este épsilon. Y este épsilon es el que tiene la distribución, una distribución de probabilidades.
Hay que tocar esto cada tanto, no sé por qué. No detecta el movimiento. Gracias. Bien. Esa forma de presentar el modelo, ahí estamos describiendo el comportamiento de la variable. Cada individuo de I, el resultado, la variable de respuesta para cada individuo. El mismo modelo lo podemos plantear, pero en términos de la esperanza de I. Acá lo que me dice, ¿cuál es la esperanza de I dado un valor de X? ¿Qué valor espero de cadmio en la planta dado una concentración de cadmio en la maceta? Ese valor esperado es el que va a proponer la recta. La recta, el modelo determinístico que estamos proponiendo acá, es el que va a decirnos cómo cambia la esperanza de la concentración de cadmio en la planta, en función de la que pusimos en las macetas. Ese no tiene el épsilon, ¿sí? El épsilon es para los individuos, habla de la variabilidad de los individuos, no de la esperanza. Es un valor único, no tiene distribución de probabilidades, no tiene nada. Hay una sola esperanza, hay un solo valor esperado, y después hay individuos que están por encima y por debajo. Si yo quiero describir la esperanza, no va el épsilon, porque el épsilon es para describir a los individuos. Bien, los dos modelos son equivalentes, pueden hablar de los dos modelos, en uno describen a los individuos, en el otro describen la esperanza. Biológicamente, en general, a nosotros nos interesa qué pasa con la esperanza, qué pasa con el valor medio, no queremos describir a cada uno de los individuos, pero nada, cualquiera de los dos modelos son equivalentes. Bien, ¿qué más? ¿Qué no describí de acá? Bien, todo esto lo fui describiendo, que es X, que es Y, ahí están los parámetros, qué significa cada uno, qué es el beta 0, qué es el beta 1, yo lo escribí, y acá están el épsilon. Ese épsilon, entonces, como les decía, es el error aleatorio, es de cada individuo, de cada unidad experimental, y nos dice esto, cuánto se va a alejar ese individuo del valor esperado. Ese es el que tiene la distribución de probabilidades. A ese hay que asignarle una distribución de probabilidades. Y sobre ese es el que vamos a medir todos los supuestos. Entonces, cuando aparece épsilon, estamos hablando en términos poblacionales, estamos asumiendo una distribución normal, idénticamente distribuidos, y esta distribución normal tiene una media de 0 y una varianza, una única varianza. ¿Qué genera esto? Y ahí vuelvo para atrás a la diapo anterior, a ver cómo limpio esto. ¿Cómo haces que aparezca este menú, Adri? Acá abajo, ¿no? Ah, quiero borrar las cosas. Ah, acá están. Lo que genera ese modelo que vimos recién, donde dice que I es igual a la recta más el épsilon, genera esta recta que está acá, la recta que está ahí, nos dice cómo se va a comportar la esperanza de I. Fíjense que esa recta está pasando por el punto central de cada una de estas distribuciones. La recta pasa por la esperanza de todas estas distribuciones. Y después, con los épsilon, lo que hacemos es generar estas distribuciones de probabilidades que aparecen acá. Eso se queda con el épsilon. Dado una dosis de 60, el valor esperado es este, pero con el épsilon hay individuos que van a estar por encima, otros individuos que van a estar por debajo, y la probabilidad de estar por encima y por debajo o tan lejos sigue un modelo normal. Con eso se genera esta distribución que vemos ahí. Lo que supone este modelo, al definir una única varianza, vieron que el modelo decía que sigue una distribución normal con media cero y una sola varianza, es que cuando pongamos una dosis de 60, la distribución va a tener la misma varianza que cuando pongamos una de 120, de 180, de 240 y de 300. Todas estas distribuciones que ven acá son idénticas. Idénticas. Lo único que cambia es la ubicación. Está cambiando la esperanza. En función de la ubicación en el eje X que le tocó. ¿Estamos? Entonces, y esto lo aclaro porque es importante y genera bastante confusión. Nosotros no pedimos que I siga una distribución normal. I no tiene que seguir una distribución normal. I dado X sigue una distribución normal. Y para 60, la cantidad de cadmio en 60 en el cadmio en el suelo, acá,
sigue una distribución normal. Y da 220 sigue otra distribución normal. Y da 280. En cada una hay una distribución normal. Pero si yo colapso todo eso y lo llevo al eje de la Y, son una suma de varias distribuciones normales que no va a ser normal. ¿Se entiende eso? Ojo con probar la normalidad de Y. ¿Sí? Se prueba la normalidad de Y en cada X o se prueba la normalidad de los épsilon, que es lo que vamos a terminar haciendo nosotros. Sí, hay capaz, aclaro, ¿se acuerdan que la distribución normal tiene dos parámetros, la media y la varianza? Eso también es algo que vamos a hacer hincapié en cada distribución, qué parámetros tiene la distribución, no el modelo. Entonces, para caracterizar una normal solo necesitamos cuál es la media y cuál es la varianza. Entonces, fíjense en el dibujito ese, todas son normales y ven que la varianza es siempre la misma, que es el supuesto homoscedasticida, pero la media va cambiando. Entonces, no es cuando Gerardo dice, y no es que queremos que Y sea normal, es que no queremos que haya una única normal, porque hay medias distintas. Entonces, formalmente son 5 normales ahí que tendríamos que probar ajuste. Si juntamos todo, estaríamos probando a una única normal con una única media común, que no es cierto. ¿Sí? Esa es la idea. Pero eso es algo, un error que lo vemos bastante habitualmente, por eso lo reafirmamos. Cuando tenga su base de datos, a la I, toda junta, no le pidan la distribución normal, ¿sí? Es una suma de varias, en el mejor de los casos, si tienen suerte, es una suma de varias distribuciones normales. De hecho, si les llega a dar que tiene una distribución normal la I, están en la situación donde no hay efecto de X, entonces todas estas curvas normales son horizontales y están todas solapadas, y si les da normal la I es que no hay ningún efecto de X, básicamente. Así que es una mala noticia que les dé normal la I cruda. Bien, dicho esto entonces, lo que tenemos que ver es si el modelo propuesto por Gauss, el modelo normal, es adecuado para nuestro proceso biológico, que como no sabe de estadística, tiene la forma que tiene. O sea, la población de estos datos va a seguir la forma que se le ocurra a la biología. Y hay algunos modelos matemáticos que son buenos para describir algunas de esas situaciones. Vamos a ver si el modelo que propone Gauss, el normal, es bueno para nuestro sistema biológico. Entonces, acá están los datos. Estoy tapando ahí, ¿no? Acá tenemos nuestra base de datos. En la base de datos, en este trabajo, tenemos datos de lo que se acumuló en el tallo y las hojas de la planta y lo que se acumuló en la raíz. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo que se acumuló en tallo y hoja. Acá está la cantidad de cadmio, los microgramos, miligramos de cadmio por kilo de materia seca, tallo y hoja, y lo mismo para la raíz. Acá están los 4 valores de 60, los 4 de 120 y así, 5, perdón, 2, no, 4, está bien, 4 valores. Y acá tenemos una estadística descriptiva, los valores de las 3 variables. Mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y máximo. Bien, lo que conviene hacer siempre es generar un gráfico descriptivo. Como tengo 2 variables, hacemos estos gráficos X e Y, un scatter plot que se llama, un gráfico de dispersión, en donde ponemos en X la variable explicativa y en Y la variable de respuesta. Bien, ¿qué se ve acá? ¿Qué le llama la atención de este gráfico? ¿Hay una relación entre las dos o es una relación aleatoria? Esas dos variables no están asociadas. Hay una relación Y lineal. hay un, Hay una relación, y escuché varios están hablando de lineal, ¿sí? Aparentemente hay una relación lineal. A ver, si el proceso fuera totalmente estocástico, que genera la cantidad de cadmio en el tallo, yo esperaría puntos al azar por todo ese diagrama que acabamos de ver. Entonces, yo siempre digo lo mismo, a mí no me llama la atención que haya puntos en esta línea, a mí me llama la atención la ausencia de datos acá. ¿Sí? No hay datos acá y no hay datos acá. Eso es lo que llama poderosamente la atención. O sea, no hay dosis altas de cadmio en la planta cuando le pongo poco al suelo, y no hay dosis baja de cadmio en la planta cuando le pongo mucho cadmio al suelo. O sea, claramente las dos variables están asociadas de alguna forma. Y lo que se empieza a ver acá es que esa asociación parece ser bastante lineal. Lineal que sería que tengo una pendiente que la puedo mantener constante. Si yo pudiese dibujar bien una recta, eso debería ser una recta con una pendiente que es constante. Entonces, cuando el modelo
que propusimos, donde hay una sola pendiente, estamos asumiendo que el cambio, agregar 1 miligramo de cambio en la maceta, tiene el mismo efecto cuando es bajo, cuando es medio, cuando es alto, ¿sí? Siempre es el mismo efecto. Parecería ser adecuado. ¿Sí? Entonces, vamos a ir por eso. Y otra cosa, en estos gráficos son muy útiles para ver si no hay problemas con la base de datos. No aparecen datos en cualquier escala, en otro lugar. Entonces, estos gráficos, ya uno ve esto y está bien, la base de datos parece estar bastante prolija. Después buscamos, si el ajuste es más lineal, menos lineal, tenemos otras herramientas mejores, ¿sí? Pero esto ya les quita, van a ver que hagan esto y van a encontrar un dato que en vez de ponerlo en miligramos, lo pusieron en gramos, entonces está en otra escala y así. Son súper útiles hacer estos gráficos antes de empezar. Bien, tenemos nuestro modelo. Ese modelo tiene parámetros. Ahora hay que estimar los valores de ese parámetro. Yo no puedo calcular los valores del parámetro, para eso tendría que hacer un censo y tomar a todas las infinitas macetas que existen en el mundo. Yo voy a hacer una pequeña muestra de macetas, por lo tanto no voy a calcular los parámetros, sino que los voy a estimar. Voy a estimar esos parámetros, métodos de estimación, hay un montón. Nosotros vamos a trabajar acá, básicamente con dos, cuadrados mínimos y máxima verosimilitud. Enseguida vamos a pasar a máxima verosimilitud. De hecho, LM ya es máxima verosimilitud, ¿no? O sí, ya acá arrancamos con método de máxima verosimilitud. ¿Ese estaba en el video? ¿Qué repaso? ¿Método de estimación? Sí. ¿Sigue estando ese video? Sí. Después revisen porque subimos los videos de qué es el método de máxima verosimilitud. Pero básicamente, en dos palabras, vamos a buscar cuáles son los valores de los parámetros más verosímiles para los datos que tengo. Dado estos datos, me voy a buscar los valores de los parámetros más verosímiles. Y básicamente acá yo lo que voy a tener que estimar de este modelo, voy a tener que estimar una ordenada al origen, voy a tener que estimar una pendiente y voy a tener que estimar una varianza. Y según el modelo que escribimos, una sola varianza. Acá hay código. Nada, esto lo van a ver ahora a la tarde, vamos a generar un objeto, el modelo 1, vamos a hacer un lineal model, modelo lineal, y ahí está el modelo que acá vamos a hacer, la variable respuesta, en función de la variable explicativa. Y acá están los datos. Eso lo van a correr a la tarde. Cuando corran eso, le pueden pedir información. Toda la información de ese modelo la guardó en este objeto, y si le pido summary de ese objeto, aparece todo esto. Y acá aparecen cosas muy interesantes como esto. Aparece un intercept, siempre aparece intercept, y acá aparece el nombre de la variable de respuesta. Ese intercept es un estimador de beta 0. Un estimador de beta 0, no es beta 0, es un estimador de beta 0, o sea, B0. A veces se lo llama como B0. Es lo que se obtiene a partir de la muestra. Y cuando aparece el nombre de la variable es un estimador de beta 1. No es beta 1, es un estimador de beta 1. Por lo tanto, el estimador de la ordenada del origen es menos 19, el estimador de la pendiente es 0,75. Eso lo transfiero a una recta predicha. Esa es la I predicha, la estimada por el modelo. Ven que aparece con el sombrerito. Eso es lo que predice el modelo de esa recta que es la teórica poblacional que nunca vamos a llegar a tener. Esto es una aproximación a eso. Entonces, según este método de estimación por máxima verosimilitud, los parámetros más verosímiles, los valores de los parámetros más verosímiles, dados los datos que le di, y un modelo normal, son estos que están acá. Por lo tanto, la cantidad de cadmio en el tallo va a ser menos 19,03 más 0,76 por la cantidad de cadmio en el suelo. Yo pongo la cantidad de cadmio en el suelo y esto predice una cantidad de cadmio en el tallo. Una aclaración. ¿Cómo interpretamos menos el intercept? Biológicamente, o en un marco de esta investigación, ¿qué sería el intercepto? O sea, el estimador de beta 0.
concentración de cambio en el suelo, 0. Bien, lo que acá dicen, no sé, lo escucharon desde el Zoom, es la cantidad de cadmio que tengo en la planta, en el tallo, si no le hubiese puesto cadmio al suelo. ¿Sí? 0 cadmio en el suelo, esto predice la cantidad de cadmio en la planta. El valor es menos 19. ¿Puedo tener una cantidad de cadmio negativa? O sea, la planta le debe al sistema cadmio. Ya arrancó con deuda de cadmio. Claramente es un dato raro. ¿Y por qué me pudo haber pasado que me dio menos 19 esto? ¿Por qué hay una estimación tan rara, tan poco biológica? Quiere decir que necesitas, para que se refleje en el tallo, necesitas la concentración de que con 0,01 de concentración en el suelo ya aparece. Capaz que está 20 o 30 de concentración. Sí, pero ¿por qué este modelo es tan bruto de decirme un valor negativo cuando es 0, cuando sabemos que biológicamente eso no puede pasar? O sea, capaz que hay 0,01, pero va a predecir menos 18 el modelo. ¿Por qué erró En los valores menores no se cumple la linealidad, capaz. Exacto, es como están diciendo en el sumo o acá. Este modelo es bueno para el rango de valores en los que estuvimos trabajando. El modelo puede predecir bien entre 60 y 300 miligramos de cadmio. No es bueno para hacer predicciones por fuera de esos rangos. Lo que está haciendo este modelo, el modelo arranca en 60 y termina en 300, no sé, por ahí, no me acuerdo cómo eran los valores, y el modelo quizás dice algo así, ¿no? Nuestro modelo en ese rango de valores es confiable. Pero si uno hace la proyección, lo que está haciendo es esto, entonces puede la proyección hacer valor negativo, pero eso no tenemos información sobre esa parte del proceso. Por lo tanto, asumir que un proceso es lineal en forma indefinida, olvídense, no existe en ningún proceso biológico. Los procesos en general no son lineales en algunas partecitas. Si ustedes tienen suerte en la parte con la que están trabajando es lineal, genial, pero no supongan que va a seguir siendo lineal, ni antes ni después. En algún momento los sistemas se saturan. Es muy probable que este sistema haga algo así y se sature, y seguramente después esto se va a saturar en el otro sentido. Por lo tanto, asumir un modelo lineal no lo asuman hacia el más menos infinito. Entonces, él aplicaría también siempre que digas algo así. Sí, y lo que es importante es que no es interpretable el beta 0 o el estimador de beta 0 si ustedes no incluyeron el 0 en las X. No intenten interpretar ese renglón que está ahí, ni le den bolilla acá. Matemáticamente es necesario, pero biológicamente no es interpretable. Ese menos 19 no brinda información nueva para sus conocimientos de la acumulación del cambio y todo eso. ¿Queda claro? Y agrego una cosita más, es como, así como planteamos el modelo, escribimos la ecuación, es importante definir esto, el rango del modelo, es el rango de las X, para las cuales nuestro modelo es útil. Acá es bastante obvio, pero a veces cuando estamos haciendo regresiones múltiples, que hay muchas variables explicativas, no es tan obvio. Entonces es importante el ejercicio de ver el mínimo y el máximo de nuestras X para tener una idea aproximada de dónde es válido nuestro modelo. Por fuera de esos rangos no tenemos datos y sería fantasioso. E inclusive hay aproximaciones que contienen muchas variables explicativas cuantitativas, como que hacen un 3D de cuál es el área de utilidad del modelo. Porque si la dosis va de 60 a 300, pero la temperatura va de 20 a 40, capaz hay combinaciones en una observacional que no se dan, entonces se puede representar gráficamente cuál es el dominio o rango del modelo. Como el nicho biológico en ecología. Pero es algo para tener en cuenta porque a veces uno no se da cuenta y piensa, este modelo es eterno, me sirve para cualquier dosis, para cualquier situación, y no. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a avanzar. El otro dato interesante que nos da, cuando habla de error estándar residual, eso que están viendo ahí, el 15,93, es un estimador del desvío estándar residual, no de la varianza. Si ustedes quieren la varianza residual, hay que elevarlo al cuadrado, ¿sí? Hago una aclaración acá. Acá, por ejemplo, la pendiente me dice que es 0,75,
pero eso es un estimador. Ese estimador tiene un error de estimación, que es el error estándar, que es este 0,042, que está acá, y con eso se puede hacer una prueba de hipótesis para saber si el parámetro beta 1, esa hipótesis lo que pone a prueba es que el parámetro beta 1 es igual a 0. Bajo H0 el parámetro es igual a 0. Y ahí lo podríamos rechazar o no, dependiendo de cada caso. Bien, vamos a limpiar esto. Ahí tenemos la recta predicha por el modelo. Esa es la I predicha por el modelo. De vuelta, si este gráfico hubiese seguido hasta incluyendo el 0, esto pasa del eje de X, corta y se va a los negativos, ¿sí? Pero de vuelta no tiene sentido. Dentro de este rango, todo bien. Sí pasan los supuestos que vamos a probar ahora, ¿sí? Bueno, todo esto estaría bien, sería muy lindo, si el modelo cumple con los supuestos de distribución que tenemos que ver ahora. Una aclaración. La pendiente y la ordenada al origen, esos dos estimadores son bastante robustos a problemas de la distribución de la variable respuesta. No, la pendiente no es tan mal, no va a cambiar demasiado con eso. Lo que sí va a estar muy mal estimado son los errores estándar y los p-valores, los intervalos de confianza y todo lo que va a ser inferencia estadística. ¿Cómo infiero de esta pequeña muestra a una población mucho más grande? Pero la estimación de la pendiente y la ordenada al origen, si es lo que a ustedes les interesaba, eso está bien. Ahora, eso es la de la muestra. Si quieren saber qué le pasa a la población, van a necesitar supuestos de distribuciones, homogeneidad, varianza y todo. Esto lo vamos a ver más adelante, son los intervalos de confianza para la pendiente. Bien, supuestos. ¿Cuáles son los supuestos de este modelo para que las pruebas de hipótesis, o sea, la inferencia, sean válidas? Primer supuesto, que no se le suele dar la bolilla necesaria, X está medida sin error, y en teoría X fue fijada por el investigador. X se fija, el investigador decidió la dosis, y es medida sin error. No hay error en X. Eso no es menor, porque nosotros ahora vamos a calcular residuos del modelo. Vamos a ver un residuo que es, el modelo predice 8 y la observación es 10. Quiere decir que ese individuo tiene 2 unidades por encima de lo que predice el modelo. Tiene un residuo de más 2. Ese residuo, nosotros cuando lo hagamos, por ejemplo, esta observación cayó acá y el modelo predice este valor. Yo voy a asumir que todo ese error se debe a problemas en el valor de I. ¿Sí? Yo le puse la dosis exacta de cadmio y lo que cambio es que esa planta absorbió más. Pero no está asumiendo que yo pude haberle pifiado en la cantidad de cadmio que le puse. Es una decisión que yo haga esa línea así y no que haga la línea así. Hagan en esta. El punto más cercano a esa línea es perpendicular a la recta, no es el vertical. Podría ser en cualquier ángulo. Yo podría hacer la distancia de la recta, lo que predice el modelo, a el observado, en cualquier dirección. Uso la vertical porque estoy asumiendo que X no tiene error. No hay error en X, no hay incertidumbre ahí. El valor de X está clavado, está perfecto. Y si hay algo que varía, varían de arriba hacia abajo. A veces eso no se cumple, muchas veces el valor de X es medido. Yo voy al campo y mido X, y yo no sé qué tan verdadero es. Pero bueno, lo que tengo que asumir es que el error en esa medición tiene que ser, como dice acá, menor al 10%. Y sobre todo comparado a la magnitud de las variaciones de I también. Si llegan a tener incertidumbre en el valor de X, o sea, variabilidad en X y variabilidad en Y, existen lo que se llama una regresión de modelo tipo 2 de regresión, modelo 2, en donde asume variabilidad en X y variabilidad en Y, algo que no entra en este curso, pero para los casos en donde tengan esa situación. Perdón, y entonces, ¿cómo tratamos nosotros la posibilidad de que haya un error en nuestro... No, o sea, no lo vamos a tratar, vamos a asumir que no existe y ustedes se van a tener que encargar de que eso no ocurra. Si existe, es un ruido que no vamos a controlar nosotros y nos va a distorsionar los datos. Nos puede generar sesgos y todo. Por lo tanto, acá vamos a asumir que no existe. Y ustedes tienen que hacer todo el esfuerzo como investigadores de que eso sea así, básicamente. No lo vamos a resolver. Si tienen muchas dudas o saben que eso es muy variable, modelo 2 de regresión, donde meten ruido en X y ruido en Y.
Porque ahí sí pueden cambiar los valores de las pendientes. No es tan común de usar, pero sí es muy común que ocurra en la práctica. Es algo que no se le da demasiada bolilla. Adri escribió un capítulo en un libro, si quieren poder preguntarle, o un paper, ¿no? Un paper. Un paper, de la comparación de modelos tipo 1 y modelo 2. Cambian bastante las estimaciones de las pendientes, cuando cambian dónde está puesto el error. Si todo el error está en X, todo el error está en Y, o si lo ponen los dos. Acá es un supuesto fuerte asumir que X no tiene error y todo el error está en la estimación de la cantidad de cambios en la planta. ¿Sí? Pero hay sistemas que no es tan fácil. Y sobre todo en los observacionales eso no es tan fácil. ¿Sí? Donde uno va y mide las dos cosas. Teóricamente en esos casos uno tendría que hacer una correlación o hacer un modelo tipo 2. Pero a veces es necesaria la información y uno ya sabe que la cantidad, no sé, si uno está midiendo diversidad de aves en distintos lugares, y lo quiere comparar con el nivel de urbanización del suelo, uno sabe que la urbanización del suelo afecta a las aves y el sentido inverso no tiene sentido. O sea, las aves no van a afectar la urbanización. Habría que ver las aves, ¿no? Pero bueno, en general no pasa eso. Entonces, uno quiere que X sea la urbanización y la respuesta es la cantidad de aves. Ese sentido está. Pero uno está midiendo las dos cosas, mide el nivel de urbanización y mide la diversidad de aves. Si uno tiene una buena técnica, medir la urbanización y esa urbanización está clara, bueno, asumo que toda la variabilidad, un individuo no cayó, un sitio tiene más diversidad de lo esperado, es porque había un proceso que lo está generando y no porque medí mal la urbanización. Pero es un supuesto fuerte que estamos haciendo. Lo peor es negarlo y suponer que no existe. Bueno, está, y esto es lo mejor que puedo hacer. Pero no hay una herramienta para resolverlo. O sea, acá la regresión asume que no está. ¿Puedo hacer un Sí. comentario? No sé si la escuchan bien a Adri desde ahí, si no, corremos el micrófono. No, lo que quería decir es que sí, prácticamente todos los observacionales tienen este problema de que la X no es fijada por el investigador, porque uno no fija el nivel de urbanización, va y lo mide. Pasarse al modelo tipo 2 de regresión es un bardo porque no está pensado para situaciones de regresiones múltiples, no es tan cómodo, no tiene tantas herramientas y básicamente tiene sentido cuando nos interesa estimar la pendiente muy bien, porque lo que va a pasar si usamos una regresión clásica para un caso donde la X no es fijada es que la pendiente va a estar subestimada. Entonces, si tenemos una hipótesis biológica, como pasa, por ejemplo, en los estudios de alometría, que yo necesito que la pendiente valga 1, porque si es mayor a 1, me habla de otro tipo de crecimiento, entonces ahí sí nos pasamos al modelo tipo 2 porque queremos tener una buena estimación. Si simplemente queremos saber si una variable se asocia, explica cambios en la otra, como es la mayoría de los estudios ecológicos, el modelo 1 de regresión funciona bien. Y lo que sí es recomendable es, si por ejemplo yo quiero ver si la urbanización afecta a la diversidad de las plantas, no es que voy a tirar 20 puntos al azar y voy y mido plantas y diversidad y urbanización, sino que voy a, por ejemplo, generar un gradiente y elegir al azar localidades de bajo nivel de urbanización, de intermedio, de medio. ¿Se entiende? Es como que nosotros medio por diseño estamos como haciendo las dosis. Entonces, eso es bueno, es win-win por todos lados. Primero desde la parte estadística y además nos permite tener como algo balanceado, ¿no? Decir, y bueno, más o menos 4 puntos de bajo nivel de urbanización, 4 de intermedio, y ahí la regresión funciona muy bien. Distinto es si yo tiro al azar y me cayó el 80% con alta urbanización, el modelo no va a andar bien, ¿se entiende? Entonces, hacer eso de planear bien en una observacional a lo largo de un gradiente, que habitualmente es como se planean, es como si estuviéramos haciendo lo de las dosis en un experimento. Y anda bien la regresión. Se aproxima bastante más al modelo experimental que... Esto está pensado para un modelo experimental. Todo esto está diseñado para eso. Los observacionales son aproximaciones, pero se aproxima mucho mejor así, como dijo Adri, que tirar todo al azar, ¿sí? Porque sí les puede pasar que con los de urbanización le van a caer el 80% en el campo y 2 puntos en la ciudad, y después esa regresión para ver el gradiente de urbanización no es buena, ¿sí? Bien. Y una cosa, observacional experimental, claramente está la diferencia si pueden hablar de causalidad o no. En un experimento podemos hablar de causalidad claramente, porque yo fijo X y veo la respuesta en Y. Y está respondiendo a los cambios que yo hice en X. Pero eso lo puedo hacer en un experimento. Si es observacional,
y yo veo que en las zonas más urbanas cae la diversidad de aves, no puedo decir que la urbanización afecta a la cantidad de aves, aunque es tentador ponerlo en el título de las tesis, el efecto de la urbanización, eso es falso, salvo que hagan un experimento donde eliminen ciudades y pongan campos, y pongan ciudades donde había campos, ahí podrían ver el efecto. Acá habría una asociación. Yo lo que vi es que donde hay ciudades baja y donde no hay ciudades hay más alto. Quizás es la urbanización, quizás hay un gradiente de humedad, o capaz que hay un gradiente de altura y las ciudades se ubican en las zonas donde la altura es tal, y es la altura lo que hace guiar a la diversidad y no es la urbanización. Por más que sea convincente, todo no lo demuestran con el diseño. Lo pueden proponer, pero no lo pueden corroborar. ¿Mm? Espérame que te queda una hora. ¿Sí? ¿Qué? Ah, pensé que quería. Te queda una hora. Ah, sí. Bueno, el otro punto importante acá es la independencia. La independencia entre las observaciones. Las unidades experimentales tienen que aportar información novedosa. ¿Qué significa independencia? Que una unidad, todas las unidades experimentales están aportando información novedosa. Si yo cada planta la mido 3 veces al mismo tiempo, me da 3 valores iguales, pero no es novedoso, porque no cambia, el proceso biológico que estáis viendo no cambia en ese tiempo. Entonces, puedo tener 3 datos más, pero ninguno son novedosos, por lo tanto vale uno solo. Entonces, los datos independientes es donde asumo que aporta información novedosa. Si hay algo que lo condiciona, porque puse a la maceta hoy, la maceta mañana no es del todo novedoso, porque es la misma maceta, bueno, eso hay que incluirlo en el modelo, que es lo que viene más adelante con los modelos mixtos. Acá estamos asumiendo que son todos datos independientes, todos aportan información novedosa. No hay covarianza, esto lo vamos a ver cuando veamos medidas repetidas y todo lo demás. Bien, y acá vienen los supuestos distribucionales con lo que estuvimos hablando hace un rato, así que más o menos refuerza esa idea. Vean este gráfico, acá está la variable respuesta, acá está la variable explicativa, acá es otro ejemplo, pero bueno, como si fueran las dosis. En cada valor de X tengo una distribución de probabilidades alrededor de la esperanza, de Y. Si yo saco ese modelo y lo pongo, este costo lo pongo acá, lo que tenemos es esto. Ahí está la esperanza de Y dado X, o sea, la esperanza de Y dado 100, perdón, de X, la esperanza de Y cuando X vale 100, y ahí tengo una distribución de probabilidades alrededor de esa esperanza. Voy a tener individuos que van a tener valores de Y mayores a lo que espero, y individuos que tienen valores de Y menores a lo que espero. Y lo que voy a suponer, si uso este modelo propuesto por Gauss, el modelo normal, es que están todos cerquita del valor esperado y la probabilidad de que uno se aleje cae exponencialmente hacia los dos lados. A medida que me voy alejando, la probabilidad de encontrar individuos cada vez se va haciendo menor, esa caída es exponencial. Eso es lo que propuso Gauss. Y que lo que se vio que en muchos procesos biológicos eso ocurre. Pero, nada, hay que ver si esto ocurre. Y eso tiene que ocurrir para cuando le puse 60 de cadmio en el suelo, 100, 120, 300, en todas las condiciones, siempre tiene que caer exponencialmente de la misma forma. Por lo tanto, eso se generaliza, yo voy a sumar a todos estos residuos. Acuérdense, el residuo, estos errores aleatorios, es cuánto se alejan con respecto a la media. Ya le quito el efecto de la media. Por lo tanto, puedo sumar todas estas distribuciones que ven acá, todas estas distribuciones, en una única gran población de errores aleatorios, y lo generalizo todo esto en... ¿Dónde está esto? Acá. Acá, que los épsilon, todos los errores aleatorios, siguen una distribución normal, normalmente idénticamente distribuido, con media cero y varianza constante. Una única varianza para todos. Bien, ¿cómo vamos a probar esto? Si yo quiero saber si esto es real, debería tener a todos los épsilon que existen. Yo no lo tengo. Yo no voy a tener todos los infinitos épsilon. Yo voy a aproximarme a estos épsilon a partir de los residuos. Los residuos van a ser las diferencias entre lo que predice el modelo y lo que observo en mis macetas. Cuando yo hice mi experimento, en mis 50 macetas creo que son. Sí, 6 por 4. Sí, creo que eran 50 macetas, no me acuerdo. Bueno, la cantidad de macetas que yo tengo. Con esos pocos
residuos, voy a tratar de ver cómo era la población de estos épsilon, o sea, de todos los errores aleatorios que yo tenía. Bien, ahí no sé, no llego a ver qué es lo que dice ahí. Esperen que corro esto, pero creo que es lo que ya habíamos hablado. Estos supuestos, como les dije antes, para la estimación de beta 0, beta 1 anda bastante bien, no hacen falta, pero sí son muy necesarios para hacer inferencia estadística. Bien, esto lo vamos a estudiar con los residuos y acá aparece el primer gráfico de residuos, que es el que vamos a usar, muy útil y que ya deben haber venido usando en curso de Biome 1 lo vemos y en cualquier curso introductorio que hayan hecho. Siempre vamos a tener dos opciones, una opción gráfica y una opción analítica, o sea, una prueba de hipótesis para ver los distintos supuestos. Vamos a ver este gráfico, el gráfico de dispersión de residuos versus predichos. Acá voy a poner lo que predice el modelo, cuál es el valor de I predicho por el modelo. Y acá voy a poner los residuos, en este caso están estandarizados. Ahora les muestro una diapo de qué significa eso que estén estandarizados. Pero en principio vamos a ver, son residuos y predichos. Lo que yo grafico acá es, mi modelo predice valores bajos. En mi ejemplo, el modelo predecía valores bajos cuando le puse poco cambio a la maceta. Y yo debería tener, cuando el modelo predice valores bajos, dispersión de los residuos similar a cuando el modelo predice valores altos. Debería tener rangos de residuos, de valores residuales positivos y negativos de la misma magnitud. Básicamente necesito ver una mancha de puntos aleatoria en ese espacio generado en este gráfico. Obviamente esto va a estar centrado en cero, porque los residuos tienen media cero, porque le resté la media, así que por definición van a tener media cero. Pero voy a tener en algunos casos residuos positivos, en otros casos residuos negativos. La distribución de positivos y negativos debe ser aleatoria. Con este gráfico podemos ver qué pasa con la homogeneidad de las varianzas y con la linealidad, si el modelo es lineal o no. Vamos a ver qué pasa con... acá donde aparecen... bueno, esto de... en un ratito viene una diapo donde se ven los residuos estandarizados, así que esto del más menos 2 lo vemos en un minuto. Quiero ver los gráficos Vean este gráfico. Este es X e Y. Una variable X y una variable Y, y tiene esta relación. Parece lineal, pero quizá no tanto. Yo genero la recta. Esta recta que está acá es la que predice el modelo lineal. Y fíjense, acá tengo muchos valores que están por encima de la recta. Acá tengo los valores que están por debajo de la recta. Y acá los valores están por encima de la recta. Si yo grafico los residuos, que son esas liñitas rojas que yo acabo de hacer, la distancia entre lo que observo y lo que predice el modelo, todos estos que están acá son positivos, todos estos que están acá son negativos, están por debajo de la recta, y todos estos que están positivos de vuelta. Y me genera, cuando grafico los valores predichos, los ajustados por el modelo, con los residuales, con los residuos, obtengo este gráfico acá. Cuando el modelo predice valores chicos, acá, es decir, las predicciones son bajas, acá, todos los valores son positivos. Cuando el modelo predice valores intermedios, las predicciones intermedias las tenemos por acá, es este rango de valores, están todos por debajo y por encima en los valores altos. Entonces me genera este gráfico de residuos versus predichos donde se ve mucho más claro esta U que habla de que el modelo no está ajustando en forma lineal. El modelo lineal no es el adecuado para estos datos que yo tengo. ¿Se entiende? Más o menos está la misma información que veíamos en el gráfico de X e Y, pero en el gráfico de X e Y no es tan claro. Como la pendiente es muy marcada, a veces no se ve tan bien. Cuando lo llevamos todo, lo ponemos en forma horizontal y se ve todo más prolijo, se ve mucho mejor que ahí hay una relación no aleatoria entre los residuos y los predichos.
¿Lo ven? Los que están en el Zoom tienen dudas, no estoy escuchando mucho y yo no estoy viendo el chat, así que, y Adri se fue, así que no, si usan el chat no van a recibir respuesta, así que hablen. Todo bien por ahora. Sí, se entiende, se entiende. Genial. Bien, Perfecto. entonces, nada, ese gráfico de recibos versus predichos está mostrándonos, habla de un problema. Y el problema en este caso es que la relación no es lineal. Veamos otro ejemplo. X e Y, variables originales. Los datos apenas los tomé de mi estudio. Me aparece de esta forma. Tiro el modelo y el modelo, la recta no parece estar tan mal. Pero ¿qué pasa? Cuando las predicciones son bajas, las predicciones de Y, la recta predice valores bajos, por ejemplo acá, cuando predice cerca de menos de 5, la varianza es muy chiquita, los residuos, todos los datos están repegados a la recta. Pero cuando el modelo predice valores altos, por ejemplo la recta acá que predice cerca de 20, las varianzas son re altas, tanto negativas como positivas. Cuando hago el gráfico de residuos versus predichos, veo predichos bajos, todos datos apretados. Predichos altos, datos dispersos. Eso no es un buen gráfico de residuos versus predichos. Ahí no parece ser una mancha aleatoria de puntos, sino que esto parece tener una forma de embudo o cono característico de muchos procesos biológicos. Es muy normal, no usando como modelo gaussiano, es bastante común que en biología pase que si estoy viendo individuos que son chicos, son todos parecidos, porque no pueden desplegarse las variabilidades genéticas y demás cuando los individuos son chicos. Cuando los individuos son grandes, ahí se despliegan todas las variabilidades genéticas, ambientales, se acumulan todos los ruidos que pueden aparecer y las varianzas son más grandes. Biológicamente es súper entendible. Matemáticamente no está permitido. Pero no es problema de la biología, es problema del modelo matemático que estoy usando, ¿sí? Y en general la tendencia antes era esconder esas cosas y decir, ay, estoy haciendo algo malo, entonces lo trato de esconder, que no se vea, transformo los datos. Bueno, la buena noticia es que vamos a ver mañana, hay forma de modelar esto. Vamos a buscar modelos más versátiles que quitan este supuesto. Pero esto es una forma de diagnosticar el problema. Este gráfico de residuos versus predichos. Así que el gráfico sirve tanto para distribuciones no lineales, cuando la relación no es lineal, como para heterocedasticidad. Entonces, vamos a ver ahora pruebas analíticas. Una prueba analítica para la heterocedasticidad o para la homocedasticidad, que es cuando las varianzas son homogéneas, es una prueba de Leven. Una es el gráfico que vimos recién, muy válido, súper válido, y en algunos casos podemos hacer algunas pruebas de hipótesis con p-valor, que a los investigadores les relaja mucho, que transforma el mundo en blanco-negro, porque si es menor a 0,05 no es significativo, y si es mayor a sí nos relaja un montón. En cambio el gráfico es y más o menos, ¿sí? Pero créanme que ese p-valor va a ir desapareciendo, se está esfumando con el tiempo. Pero bueno, la idea es sacarlo de la cabeza a los investigadores de a poco. Bien, la prueba de Leven. La prueba de Leven lo que supone es que todas las varianzas son homogéneas, o sea, los sigma cuadrado para tratamientos son todos iguales. Las poblacionales, los sigmas. Para poder hacerlo, tengo que tener tratamientos, tengo que tener réplicas. En este caso lo tenemos, una regresión con réplicas, porque tenemos varias macetas para las distintas dosis. Entonces podemos probar si en las distintas dosis las varianzas son similares. Entonces, el H0, todas las varianzas poblacionales son iguales. Entonces, yo lo que quiero es una hipótesis optimista. Bajo H0 está todo bien. Eso no es común en los procesos de cuando uno hace pruebas de estadística, ¿sí? Solo para los supuestos son optimistas. Cuando uno hace una prueba de hipótesis de un proceso, son pesimistas. Bajo H0 no hay efecto. Entonces, yo quiero rechazar. Acá estamos en la parte optimista, donde yo no quiero rechazar. En las de pruebas de supuestos no quiero rechazar. Solo cuando tenemos réplicas, acá está la librería que lo hace Scar, eso lo van a ver a la tarde, cómo generar eso, y la salida viene en un ratito. Esa es una prueba de hipótesis. La otra prueba de hipótesis que tienen disponibles para probar la normalidad. Normalidad, ahora vamos a ver un método gráfico, pero también existe un método analítico, que es la prueba de Leven,
perdón, tenemos el método gráfico que es el QQplot y la prueba de Shapiro-Wilks. La prueba de Leven y la prueba. Gráficamente, el gráfico que calculo que ya conocen todos es el QQplot, lo que cursaron acá seguro, que básicamente es el gráfico de cuantil, y básicamente lo que dice es, ahora viene un grafiquito, quiero mostrarlo, esperen que lo charlamos sobre, no sé por qué no va, acá. Lo que hace el QQplot es, el histograma que ven ahí es la distribución observada con sus datos. Superpone la distribución teórica de una normal, que es la liñita que no sé si la llegan a ver ahí, y lo que hace es comparar esas dos cosas. No lo hace sobre la distribución que ven acá, sino lo hace sobre la acumulada de esto, pero es lo mismo. Y básicamente dice, según la distribución observada, ¿dónde acumulé el 10% de los datos? Y cuánto, en la teórica, dice, acá deberías haber acumulado el 10% y vos observaste el 15% de los datos. Entonces va viendo discrepancias en cómo se acumulan los datos suyos con los de un modelo teórico perfectamente normal. Si más o menos ustedes tienen un muestreo aleatorio de una población originalmente normal, deberían tener más o menos que se le acumulen parecido a una normal teórica, pero no exactamente igual. A veces un poquito se pasaron, se acumuló más rápido, otras veces se acumula más lento. Entonces yo cuando grafique los cuantiles observados con los esperados, debería ajustarse bastante bien una recta de 45 grados, o sea, de pendiente 1, donde se acumula. Ese sería el ajuste perfecto. Y yo debería tener puntos que están por encima y por debajo de esto, pero más o menos bien. ¿Sí? Si tengo distribuciones asimétricas, lo que pasa es con la distribución asimétrica, fíjense acá, no sé qué tanto detalle están viendo, no sé bastante bien, hay más observados que lo que predice el modelo. El modelo predice por acá y ahí están observados. Esto de vuelta en términos acumulados no se ve acá, pero lo que termina pasando es esto que ven acá. No se ajustan bien a la recta. Entonces ya empiezan a aparecer eso es un indicio de asimetría hacia la derecha. Y si tienen asimetría hacia la izquierda, el modelo teórico viene por acá y ustedes tienen más datos que lo esperado en esa zona. Entonces les aparecen curvas que no ajustan bien a la recta. Entonces, el método gráfico es muy bueno para detectar asimetrías, cuando no es muy, la kurtosis no es adecuada y demás, es un buen método para ver un pantallazo general de todos los datos. Es un método gráfico. ¿Cuándo se aleja y cuánto es suficientemente normal y cuánto no? La experiencia se los va a decir. Por eso existe una prueba de hipótesis de vuelta para transformar este mundo de gris en escala de grises en blanco y negro. Esa prueba que transforma el mundo gris en escala de grises en blanco y negro es la prueba de Shapiro-Wilks. Bajo H0 es otro modelo optimista, una hipótesis optimista. Bajo H0 es un buen ajuste en la normal. Calcula un estadístico W que lo estandariza entre 0 y 1, y básicamente mide como una distancia al valor, pero yo quiero que ese estadístico, cuanto más cercano a 1, mayor evidencia de normalidad, está estandarizado así, no importa, pero básicamente lo que sabe es la distribución de probabilidades de ese estadístico y puede calcular un p-valor. Ahora lo vamos a ver con nuestros datos. Bien. Entonces, por un lado tenemos homogeneidad de varianzas o heterocedasticidad, si está mal, método gráfico y método analítico. Por otro lado tenemos normalidad, método gráfico y método analítico. Y algo a tener en cuenta es que en los modelos de regresión hay que tener mucho cuidado con la presencia de outliers. Ahora hay una diapo con respecto a eso. La presencia de outliers puede generar mucho heterocedasticidad, aparece como heterocedasticidad, o puede cambiar las pendientes. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Qué pasa si la variable que estamos viendo no es normal? Capaz que el modelo no es heterocedástico, per se, simplemente que le pifiamos al modelo. Asumimos un modelo normal cuando el modelo no era normal, sino que era Poisson o binomial. Los modelos Poisson o binomial tienen otra relación entre la media y la varianza. Por lo tanto, a veces el modelo no tenía problema de heterocedasticidad, sino que lo vemos como problema de heterocedasticidad, pero es porque la distribución no era normal. Así que a veces cambiando la distribución mejoran estos modelos.
Y en cambio ya cuando aparecen los problemas de linealidad, los problemas de linealidad es que es bastante común, como le dije antes, un modelo es lineal. Ahora respondo lo que preguntan en el chat, que sí me apareció el chat. Nos apareció todo. La linealidad, como les dije antes, en general en procesos biológicos funciona en rangos cortos de X. Si uno tiene rangos grandes de X, los modelos lineales ya son difíciles de ajustar y ahí aparecen otros modelos no lineales, como les comentó Adri, se pueden agregar polinomios, si llegamos a tiempo vemos algo ahora, o modelos no lineales como los GAM, que no vamos a ver en este curso. En el chat preguntaron sobre la prueba de Kolmogorov-Smirnov en función de del Lilefors. La prueba de Kolmogorov-Smirnov se puso muy de moda allá por los años 80, 90, no, 80 no sé, pero 90 sí, la veíamos todo el tiempo. Tiene un problema, la prueba de Kolmogorov asume que la media y la varianza necesita, para saber cuál es la distribución esperada, necesita uno tener una distribución, una media y una varianza. Y toma los datos muestrales como si fueran poblacionales. Entonces, es un supuesto muy fuerte, porque no sabemos qué tan bueno es para hacer eso. Entonces, se dejó de usar y apareció Lilefors que no tiene ese supuesto tan fuerte. Entonces, la prueba de Lilefors ya reemplazó la del Kolmogorov. En general, todo el mundo usa Lilefors si tiene la opción. Algunos paquetes siguen dejando la de Kolmogorov ahí. La de Kolmogorov está buena cuando tienen dos distribuciones que quieren comparar, pero cuando es una distribución contra un modelo teórico, en general la de Lilefors es mejor opción. Por lo menos la que está de moda en estos últimos años. Pasamos por la... Había otra hace un... No, Lilefors Shapiro, ahora estamos usando la Shapiro. Pasó Lilefors, perdón, de Kolmogorov pasamos a Lilefors, que fue la que mejoró eso, y después Shapiro vino mejor porque controla un poco mejor la cantidad de datos, con la cantidad de datos que tiene. Shapiro es la que ahora está de moda, perdón. Bien. ¿Qué pasa si no se cumplen los supuestos? Esto ya lo charlamos, quiero pasarlo rápido porque no tenemos tanto tiempo. Pero es lo que charlamos recién. Pensemos una cosa, homogeneidad de varianzas. Yo voy a estimar una sola varianza, ¿sí? Una única varianza para todo. Si el modelo era heterocedástico, vamos a suponer el embudo S, los datos, cuando las predicciones son chicas, yo estoy sobreestimando la varianza, porque era más chica de lo que yo dije. Cuando estoy en el medio está bien, y cuando estoy en los valores altos, subestimando la varianza. Por lo tanto, las predicciones que yo voy a hacer no van a ser igualmente confiables, depende en qué parte de la curva esté, las predicciones que voy a hacer están mal. ¿Sí? Los intervalos de confianza van a estar directamente asociados con esto. Por lo tanto, el problema no está en la pendiente, sino en la inferencia que voy a hacer después. O sea, ojo con hacer inferencia en un modelo donde estiman una sola varianza, cuando en realidad la varianza está cambiando, la inferencia que están haciendo no va a ser para nada creíble. Los intervalos de confianza, el error de tipo 1, todo lo que viene asociado a la inferencia estadística va a estar mal. Eso es la heterocedasticidad. El tema de la normalidad, ahí entramos en un terreno un poquito más gris. Si tengo muchos datos, podemos invocar el teorema central del límite, que dice que las medias se van a comportar en forma normal cuando el n es grande. Si tengo al menos 30 datos o sea, 30 réplicas por tratamiento, en teoría ya ni tendría que probar el tema de la normalidad. El modelo ajusta bien. Así que el tema de la normalidad es menos grave. Incluso si tengo problemas de normalidad, los modelos son bastante robustos a la falta de normalidad. Y de vuelta, si el n es suficientemente grande, invocan el teorema central del límite y esa parte pasa. Y el otro punto, que es bastante grave en regresión, no en comparación de medias, si están haciendo ANOVAs, comparación de medias, este último no va, que es la no linealidad. La linealidad es un supuesto que se agrega en la regresión, solo está para regresión, porque pedimos un modelo lineal. Ese problema es bastante grave. Si ustedes creen que el modelo asumen que es lineal, van a hacer predicciones erradas. ¿Qué alternativa tiene? Lo que ya charlamos. Uno es poner un polinomio que da puntos de inflexión. Acá hay una diapo sobre eso. El otro es posarse a modelos no lineales, no entran en el curso, que son los GAM, los modelos aditivos generalizados, y pueden ser mixtos. Y la opción que no es bastante buena y no es costosa es pasarse a comparación de medias. Si ustedes tienen
un tratamiento que no es lineal, acá tiene, esto es continuo, la X es continua y la Y es continua y su modelo es no lineal, por ejemplo, es algo así, el modelo real, y ustedes tienen una línea recta, van a errar. Pero lo que pueden hacer es decir, bueno, ¿dónde está? Perdí mi... Acá. Dicen, a esto lo voy a llamar bajo, a esto lo voy a llamar medio y esto lo voy a llamar alto. Entonces, con todo esto ustedes sacan una media y esto lo que terminan haciendo es comparando medias. ¿Sí? Esto es un intervalo de confianza, por lo si no se entiende lo que dibujé. Si esto lo cualitativizan, alto, medio y bajo, lo transforman en cualitativo, el modelo tiene que estimar una media para cada uno, no busca una relación, ya no importa la relación, estima más parámetros, es más cara, en el modelo de comparación de medias es más caro computacionalmente y en estimación es más caro, pero se liberan del supuesto de la linealidad. Entonces es una alternativa si no quieren modelos más complejos, si les sirve verlo como bajo, medio y alto, les alcanza para describir el proceso que están viendo, es una opción si el proceso no es lineal. ¿Sí? Y hay gente en medicina, por ejemplo, o en aspectos sociales donde se mide ingreso o estructura social, a veces se lo divide en quintiles o en terciles, y decís los de menos ingresos, los de ingreso intermedio y los de ingreso alto, más que decir ingresan 3,4 lo que sea por familia. Lo más. Así que en algunos lugares está bastante estandarizado esto de andar cualitativizando la verdad. En ecología no, uno a veces quiere el proceso, depende en la rama en la que se estén moviendo, ¿sí? Pero es una opción. Bien. Bien, ¿cómo resolvemos los problemas? A ver, como les dije antes, si tenemos problemas de heterocedasticidad, vamos a ver modelos que contemplan más de una varianza o relaciones con la varianza, así que vamos a poder modelar varianza. Así que el problema de la heterocedasticidad en general se puede resolver bastante bien. Pero sí o sí vamos a asumir que la distribución es normal. ¿Sí? Si la distribución es normal, podemos modelar varianzas, pero con distribución normal. Si ahora tenemos un problema con la distribución, el modelo no es normal, nos pasamos a los modelos generalizados, como le contó Adri, con otras distribuciones. Lo vamos a ver en 2 clases, ¿sí? O 3. Modelos Poisson, binomial, hay una batería de distribuciones que se pueden utilizar. La opción vieja, ya no recomendada, solo para algunos casos, es el punto 3 de acá, que es transformar datos. Aplicar transformaciones monotónicas, que se dice, aplicar logaritmo. Logaritmo rompe la relación entre las variables, entonces puedo transformar una variable que no se ajusta en un modelo normal a un modelo normal. Entonces lo hago para forzar seguir usando modelos normales. Se puede usar para eso o también se puede usar para linealizar relaciones entre variables. Si tengo una relación exponencial, aplico logaritmo sobre i y la linealizo. En general, nosotros que estamos en el mundo estadístico no recomendamos esto, porque hay herramientas para hacer esto, pero hay ciertos ámbitos donde ya está se usa mucho trabajar con logaritmo. El logaritmo es entendible para un investigador. ¿Qué significa el logaritmo de la concentración? Están todos acostumbrados a trabajar con eso. Bueno, nada, trabajamos con eso que es lineal y está todo bien. ¿Sí? En algunos casos se puede usar, pero sepan que es como una última opción. Hay bastantes herramientas ahora para evitar eso. Y después hay otros modelos que no vamos a ver, regresión ponderada, que se le da menos peso a los datos más heteroscedásticos que otros, y los modelos robustos, que básicamente lo que ajustan mal lo aplasta. Lo que ajusta bien sigue la recta, sigue pesando al momento de hacer la recta, pero si un dato no ajusta muy bien, básicamente se le da un weight muy bajo, entonces ese dato no aporta, no modifica la pendiente, nada, y solo aportan los datos que ajustan bien al modelo. Entonces uno puede, con método robusto, estimar parámetros con cualquier distribución, con cualquier forma. Tampoco lo vemos en este curso. Bien, vamos ya sobre nuestros datos. Estas son las salidas con las macetas y el cadmio que estuvimos midiendo. Este es el gráfico de residuos versus predichos. De vuelta está estandarizado, ahora lo vemos. Y estos son los predichos. O sea, cuando el modelo predice concentraciones cercanas a 50, tengo esta variabilidad. ¿Ven? Se van por acá, se van por ahí. Cuando estoy por 100, más o menos lo mismo. ¿Ven? Es una como nube de... No son muchos puntos para una nube, pero
Más o menos no parece haber nada demasiado extraño acá. Tengo buena dispersión, sobre todo lo que tiene que ver es al principio, ¿no? Tener buena dispersión al principio que se ve y se mantiene más o menos constante. Todos se están moviendo en más menos 2, acá no está graficado, pero acá está en menos 2, y acá está en más 2, que para lo que vamos a ver ahora en los residuos estandarizados son dos límites que más o menos son los esperados. Así que se está bastante bien. Si tienen dudas, acá tenemos la prueba de Leven. Acá calculo un F y un p-valor. Recuerden, bajo H0 las varianzas eran homogéneas. Fíjense que el grado de libertad es de 4, por lo tanto estimó 5 varianzas. Una varianza para cada dosis. Y no la rechazamos. Claramente no la rechazamos. Así que no hay ninguna evidencia para decir que las varianzas son heterogéneas. No probamos el supuesto. Esto no prueba el supuesto. No lo rechazar. No rechazar un supuesto no implica que el supuesto es válido, ¿sí? No hay ninguna herramienta para rechazarlo. Sigue siendo un supuesto. Sigue siendo un supuesto válido. Ojo con eso. No probamos los supuestos. Los ponemos a prueba y lo mejor que podemos hacer es no rechazar. Pero no demostramos que se cumplan. Sí. Gracias. Y en cuanto a la normalidad, acá está la recta esperada, y esta librería, que es el ggplot de la librería CAR, tiene interesante que pone una banda de confianza, en realidad es una banda de estimación, en donde uno debería encontrar el 95% de los puntos de su recta. Si el 95% de los datos caen dentro de esa banda que están ahí, no hay motivos para rechazar la normalidad. Cuando tienen pocos datos, esa banda se hace gigante, y nada es rechazado. Pero en realidad, de vuelta, no es que demuestro que es normal. No lo rechacé. Quizás con los datos que tengo no distingo una Poisson de una normal, de una gamma, no distingo nada, porque simplemente no soy bueno rechazando. ¿Sí? De vuelta, no demuestro que es normal. Simplemente, con lo que tengo yo no lo rechacé. Con eso convivo. ¿Dudas? Entonces con esto, si ustedes les salen estos dos gráficos ya de movida, tienen la mayor parte de los supuestos hechos. Después les queda ver la independencia, que es una cuestión de diseño, y la linealidad que la vemos en el primer gráfico. También no se ve ninguna forma rara, no hay ninguna curva, ni ninguna cosa así. Y si le quedan dudas con esa curva, le quedan la de Shapiro, la prueba de Shapiro. Sí, alguien iba a hablar del... Sí, ¿hay algún método analítico para testear la linealidad? ¿O es justamente el ajuste al modelo lineal? Lo que vas a ver, el método es, ven acá este gráfico, si el gráfico es feo, lo que hacen es, la alternativa sería, pruebo modelos no lineales y veo si ajustan mejor. Y si mejora el ajuste, o sea, se los compara por AIC, por técnica de comparación de modelos. Entonces, uno va viendo modelos que tengan buenos residuos, que básicamente tengan buenos gráficos, y va viendo que vaya bajando el AIC. Si tienen modelos que generan buenos residuos con buenos AIC, es el modelo más creíble que el proceso que están viendo no es lineal y es un polinomio o algún otro. Pero si ya arrancas con un gráfico de residuos versus predicho que no es bueno, que ven que hay tendencias, y ya ese modelo que estás usando no sirve. Ahora justo, sí, por eso me quiero apurar para llegar a ver eso. Hay un ejemplo donde pasa eso. Bien. Otro punto que les dije que íbamos a tratar es el tema de los outliers. Rápido esto. Las regresiones son muy sensibles a datos extremos. Aparece un dato extremo y puede ser bastante sensible. Por ejemplo, el caso 1, este que está acá, este dato está por encima de la línea donde están los otros datos. Si yo ajusto una recta ahí, pasa esto. Tengo un R cuadrado bajo. El R cuadrado era el ajuste de los datos, que tan cerca están pasando. El R cuadrado es bajo. Si elimino ese dato, ven que la pendiente es prácticamente la misma. Se mueve un poco la ordenada al origen por ese dato, pero la pendiente prácticamente no cambió. Pero cambia mucho el ajuste. Ahí lo que decimos que es un dato atípico, pero no influyente. No modificó a la recta. El modelo es robusto a la ausencia de ese dato. Pero eso no necesariamente es así. Puede pasar en un ejemplo muy extremo como el que está acá, pero que les pase lo que pasa en el modelo 2. Con ese dato, la relación es positiva. Si sacan ese dato,
que no lo vemos como extremo, simplemente ven que está cerca de la recta, no es un outlier, no se va lejos de la recta, pero está muy lejos en el eje de las X, está muy solito en el eje de la X. Tengo todos los datos entre 2 y 4 y aparece un 10. Eso no es bueno, no es recomendable que pase, por eso lo que dice Adriana, ustedes generen el gradiente, porque puede pasar estas cosas. Con ese dato, la pendiente es positiva, y sin ese dato, la pendiente es negativa. Entonces, ¿cuál es la relación entre X e Y? Y depende, no lo sé. Lo más probable en este ejemplo es no lineal. En realidad, lo que estamos viendo acá es un proceso, si miramos completo, esto sea algo así. O no, no sé. Con este modelo no lo podemos ver. ¿Mm? Pero ojo, porque ahí sacan el dato y cambia mucho la pendiente. Quiere decir que sus datos, ese sí es un dato influyente. ¿Y cómo se trabaja con eso? Más depende del investigador que del estadístico. Con esto lo detectamos. Pero ¿qué se hace con ese dato? Y ahí viene el investigador y me dice si es creíble ese dato, sí, demás. Sí. Pero, perdón, si se te va mucho el aceite, ¿no estaría siendo un poco como que casi que está fuera del rango? Porque es el único que tenés ahí. Y bueno, por eso, ahí hay un problema de diseño. Claramente es un problema de diseño. ¿Sí? Pero si llegan a esto, es lo que dice, lo que les decía Adriana antes, ustedes deberían diseñar para que esto no ocurra, porque las X en teoría las fijaron ustedes. Sería muy raro que alguien adrede haga esto. Esto es claramente un estudio observacional no bien controlado, ¿sí? Pero si les pasa, pongan a prueba, se corre el modelo con y sin ese dato y se ve qué tan influyente es y ustedes después toman la decisión que hacen con eso. Pero sepan que toda su regresión y toda su pendiente depende de un solo dato. Eso no está bueno. Acá están los recibos estandarizados, rápidamente los vamos a usar bastante. Este E que están ahí es un residuo, es la distancia entre lo que observo y lo que predice el modelo, ¿sí? Un residuo clásico. Ese residuo lo puedo dividir por la estimación de la varianza que tiene el modelo. Si es un modelo homocedástico, hay una sola varianza, esto es como dividirlo por una constante, todos se dividen por lo mismo. ¿Qué ventaja tiene hacer eso de dividirlo por la varianza? Es que lo estandarizo. El residuo original tiene las unidades de la variable respuesta. Acá sería miligramos de cambio por encima, miligramos de cambio por debajo. En cambio, el residuo estandarizado, como lo dividí por el desvío estándar, que tiene las mismas unidades, elimino las unidades y esto me queda en desvíos estándar. Este individuo está un desvío estándar por encima de lo esperado o está dos desvíos estándar por debajo de lo esperado. Y si recuerdan algo de la distribución normal, el modelo propuesto por Gauss, dice que entre más o menos dos desvíos deberían tener el 96% de los datos, más o menos. El modelo está estipulado así. Por lo tanto, entre más o menos dos recibos estandarizados deberían tener, en esa línea deberían estar la mayor parte de sus datos. Si un dato aparece con un desvío mayor a más o menos 2, es un dato que llama la atención, y si es mayor a más o menos 3, ya es un dato atípico. Si lo ponen en naranjita, por encima del rango de más o menos 2, y en rojo, si está por encima de más o menos 3. Shapiro es recomendado, sí. No sé, quedó creo de la charla anterior, pero sí, es lo que habíamos charlado antes. Sí, es recomendado. Y después están los estudiantizados, que lo ajusta por el leverage o la palanca, es que tan cerca del centro está ese dato. Un dato que está cerca de la media de las X es, vamos acá tengo los valores de X, los valores que están por acá, cerca de X raya, cerca de la media, tienen poca palanca. No sé si se acuerdan al principio de física, pero a medida que se van alejando, tienen cada vez más palanca. Los datos que están cerca de la media tienen poca palanca, los que están lejos de la media tienen mucha palanca, pesan mucho más en las regresiones. Bueno, el residuo estudiantizado ajusta un poco, penaliza por eso, para no darle tanto peso en los datos que tienen mucha palanca. Pero no importa. Básicamente, estandarizados no tienen unidades y están en unidades de desvío estándar. Y debería moverse entre más o menos 2. ¿Me conviene? No sé, no sé por qué algunos paquetes ofrecen uno y otros otro. En general, el estudiantizado es el que se usa. Sí, te lo hace automáticamente. Te hace los estudiantizados. Es más o menos lo mismo. 20 minutos. ¿Eh? 20 minutos. Sí, sí. Qué canchero que soy. Sí. Bien. ¿Vemos lo del leverage y todo esto? ¿Qué tanto querés que le dé?
Si quieren, en general es como distintos criterios, sobre todo en los estudios observacionales, que es, queremos detectar ese dibujito que vieron que decían, ¿cómo, a quién se le ocurre poner algo tan corrido? Cuando tienen regresiones múltiples, a veces no nos damos cuenta, no hacemos un gráfico para cada variable. Entonces, todas estas son herramientas para detectar outliers en X, que son de alta palanca, outliers en Y, y son sintaxis, las van a ver después en el script de R, es una sintaxis y me genera al lado de cada dato una columna que dice... Acá creo que aparece. Sí. Por eso tenemos, las medidas son, el leverage o palanca es cuán lejos del X medio está, cuánta palanca está haciendo el dato, y después un dato de qué tan influyente es el dato, que es la distancia de Cook. La distancia de Cook le dice, este dato es muy influyente. Capaz que toda su regresión está dada por un solo dato, que es el caso extremo que vimos recién. Son dos medidas que cuantifican estas cosas que estuvimos charlando. Las fórmulas las vamos a pasar, pero básicamente, esto lo vemos ahora, acá está la salida, acá está, le aparece estas distancias de Cook, acá les muestra todas las observaciones que tienen, desde la primera hasta la 20ª, y a cada uno le pone su distancia de Cook. La más grande acá es la 3, la tercera observación, que tiene una distancia de Cook de 0,3, pero para que tenga un dato influyente es más de 1 debería valer. ¿Sí? Acá están todos datos bajitos, lo cual es genial, pero les puede pasar realmente que tengan una regresión con 80 datos y que la mayor parte dependa de 2 valores solos, lo cual es bastante complicado. Esto creo que lo vamos a ver más con los generalizados, ¿no? Pero este gráfico que ven acá es un gráfico de residuos versus predichos. Y es bastante común que aparezca esto acá. Esta línea, ven que hay una línea que ya más que aleatorio parece haber algo matemático ahí. Esa línea que aparece ahí es típico cuando hay un truncamiento. La variable, el proceso biológico tiene una cota inferior en este caso. Por ejemplo, no hay individuos mayores que cero, menores que cero. Y si el modelo normal, acuérdense, el modelo de Gauss va de menos infinito a más infinito. O sea, puede tomar valores negativos. Entonces, en esos casos el modelo predice valores negativos y en los observados no están los negativos, entonces aparece ese valor que no permite que haya residuos muy chicos, muy negativos, porque ningún individuo está por debajo del cero. Y entonces ahí ya lo que estamos viendo que no se resuelve modelando la varianza, sino que probablemente se resuelve buscando una distribución que no tenga cotas, que tenga cotas, ¿sí? O sea, la normal no tiene cotas, ni inferior ni superior. Como un modelo que tenga una cota, esté acotado en cero. El modelo matemático esté acotado en cero, entonces no haga predicciones negativas. Por ejemplo, acá el ejemplo que pone es tiempo. Tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta nunca va a ser menor negativo. En cambio, un modelo gaussiano puede hacer una predicción negativa. Perdón, si uno hace experimentos, sería esperable que esas cosas uno las como ya las manejara o no. Vos vas a hacer tu experimento y vas a medir todos valores positivos. ¿Sí? Vos mediste tiempos. Después aplicás un modelo normal. Si el modelo normal tiene una esperanza alta, la esperanza es de 20, como decae exponencialmente la probabilidad hacia abajo, nunca te predice valores no te va a predecir valores negativos, porque te va a predecir entre 20, 10, 5 a lo sumo. Pero no, entonces no tenés este problema y anda bien. Pero el modelo normal siempre puede predecir negativos, pero en general la mayoría los predice bien. Ahora, si vos tenés una esperanza muy chiquita, tenés un tratamiento que tiene valores muy cercanos a cero, el modelo normal te va a predecir un montón de valores negativos. Y te van a aparecer estas cosas ahí, que no tenés ningún residuo negativo, porque ningún individuo está por debajo del esperado. Y ahí te está diciendo que tenés un problema con la distribución que propusiste, que hay una cota biológica que no está contemplada en el modelo matemático que ustedes pusieron. Entonces, les conviene pasarse un modelo que tenga cota, un modelo matemático que sí tenga cota, como el de Gamma, hay otros modelos que tienen cotas en C. Ahí capaz agrego que el gráfico este de residuos versus predichos es valiosísimo para evaluar modelos, por más que les dimos métricas y que calcular esto, pero en la inspección gráfica y está bueno hacerse el ojo y piensen siempre que lo que queremos es que no haya patrones. Esa es nuestra regla. Y si vemos ese gráfico, vemos la línea de cero, es lo que dice Gerard, que ¿cómo es que no hay ningún dato ahí? Eso es muy llamativo. Entonces,
inspeccionen estos gráficos para sus propios datos porque tal vez no se dan cuenta y qué sé yo, algo obvio, están midiendo una observancia y algún límite de detección y entonces nunca hay datos por debajo de cierto valor, porque el programa, el software del equipo está programado para hasta cierto valor. Entonces les va a aparecer cosas así, ¿sí? Y eso puede ser más o menos grave en la estimación del modelo, pero bueno, el primer paso es detectarlo. Todo proceso biológico tiene cotas. Todos los procesos biológicos tienen cotas. El tema es si ustedes están trabajando cerca de la cota, van a tener un problema si usan la normal, porque la normal no tiene cotas. O sea, no tiene cota inferior ni cota superior. El modelo matemático que trata de describir el proceso biológico no tiene cotas. Que está bien, como se aplasta rápido. Entonces, si ustedes están trabajando un proceso lejos del mínimo, lejos del máximo posible, no van a tener ningún problema. Normal anda bien. Pero piensen que si están un tratamiento muy bueno que eliminó a todos, o sea, van a estar muy por debajo. Un tratamiento muy bueno porque toma valores máximos, de vuelta van a tener problemas de asimetrías y de este tipo de cosas. Bien, estos son los gráficos de vuelta de nuestro modelo, los dos que ya vimos. El residuo versus predichos del normal con otra librería y está el de la distancia de Cook para ver que no tenemos valores mayores a 1, así que estamos bastante bien. Bien, entonces, después de ver todo esto, esta salida que la charlamos al principio mal es creíble, ¿sí? Las estimaciones eran creíbles antes, pero ahora son creíbles los intervalos de confianza, son creíbles las pruebas de hipótesis. Esto es algo que va más allá de estos modelos, de esta frase que está acá. Si nosotros rechazamos una hipótesis, decimos hay diferencias significativas. Y usamos la palabra significativa para decir que algo no pudo haber sido generado por azar. Tiene muy pocas probabilidades de ser generado por azar. ¿Sí? O sea, esto difiere significativamente de cero. O sea, la diferencia muestra es suficientemente grande como para pensar que el parámetro no es cero. Eso no quiere decir que esto sea relevante. Hay una palabra que es importante, relevante, que esa palabra es biológica o está asociada al proceso que están estudiando. Significancia estadística es una cosa, relevancia biológica es otra. El tema es que a veces las usamos como si fueran sinónimos. Si algo es significativo ya es relevante. Y eso no necesariamente es así. Sobre todo si tienen muchos datos. Si tienen muchos datos, las herramientas estadísticas son súper potentes y detectan la más mínima desviación, la detectan y son significativas, aunque quizás no sean para nada relevantes. Ejemplo, yo le doy una medicación para bajar el colesterol, esa medicación es carísima, genera efectos colaterales, genera un montón de cosas y baja significativamente el colesterol en 0,0001 miligramos, o no sé cómo se mide el colesterol. Entonces, genera una caída en el nivel de colesterol insignificante, es significativa, pero biológicamente nada relevante. Y paga un montón de plata, paga un montón de... ¿Es significativa? Sí, pero ¿es relevante? No. Por lo tanto, siempre vean las magnitudes de los efectos. No se queden con un asterisco que diga esto es significativo o no. Vean magnitudes de efecto. ¿Cómo vemos magnitudes de efecto en una regresión? La regresión a mí me dio 0,75. 0,75 y me dice que es significativa. Quiere decir que el parámetro, beta 1, es distinto de 0. Bien, ahora, esto es, bueno, ¿me conviene invertir en césped y plantar césped para sacar esto? ¿Es relevante? Bueno, veamos las magnitudes y para eso hacemos intervalos de confianza para la pendiente. Y acá tenemos el intervalo de confianza para la pendiente. El intervalo de confianza para la pendiente me dice el parámetro beta 1, entre qué rango de valores lo voy a encontrar con una confianza del 95%. Por lo tanto, la información más interesante para mostrar no es el asterisco o que la prueba de hipótesis es significativa, sino que el intervalo de confianza, el parámetro, la capacidad de adquirir cadmio por la raíz y el tallo, va a estar entre 0,67 y 0,84 a nivel poblacional con una confianza del 95%. Y eso ya un investigador ya lo puede saber. Puedo captar entre el 67 o el 84% del cadmio y ahí empiezan a discutir y debatir en términos biológicos. Una cosita, ojo que las pendientes tienen unidades, no es una relación. Acá es
67 microgramos por cada microgramo que puse en el... Claro. Por eso lo hablé de tasa, perdón. Sí, no siempre, no es 67%. En este caso es cantidad de microgramos en la planta con los microgramos que le puse al suelo. ¿Sí? Eso es lo que me dice acá. De cada microgramo que le ponga al suelo, 0,67 va a estar en la planta. Hay que mirar las unidades, véanlo. ¿Sí? Pero esto, el investigador que ya está trabajando con esto lo entiende perfectamente y es totalmente interpretable. Es mucho más interesante que un asterisco o algo significativo. Y que no, claro, y que no contiene el cero también. Ah, y el intervalo no contiene el cero, obviamente, ¿no? Porque si el intervalo contiene el cero es un valor posible y ahí no daría significativo. Recuerden el otro, el de intercept, es el del beta 0, y en este caso no tenía sentido porque no incluimos el 0 dentro de las X. Si el 0 está dentro de las X, es perfectamente interpretable también. ¿Mm? Rápidamente, bueno, R cuadrado, creo que todo el mundo ya maneja el concepto de R cuadrado. El R cuadrado es qué tan bueno es el coeficiente de determinación y prácticamente lo que me dice, en estos modelos lineales lo que me dice es qué porcentaje de la varianza de Y logré explicar con la varianza de X. En este caso me dio altísimo, 0,94. Esta es la suma de cuadrados explicada sobre la total. Y me dice que el 94, casi 95% de la varianza total de la concentración de cadmio en las macetas la puedo explicar por el cambio en el suelo. Muy, muy buen ajuste. Ese es un valor que va entre 0 cuando el ajuste es nulo y 1 cuando el ajuste es perfecto. Se van a mover dentro de esos rangos. Y acá lo que tienen es la correlación abajo, que me dice cómo se correlacionan si las dos variables fueran aleatorias. ¿Sí? ¿Cuál sería la correlación? No, ese No, perdón, entre el predicho y el observado. Perdón, no es esta correlación es interesante. En este caso que tenemos el R cuadrado, no hace tanta falta, pero en otros modelos, como vamos a ver, el R cuadrado ya no se puede calcular o no es confiable. Y se puede usar esta medida, que es una medida de correlación entre lo que predice el modelo y lo que observé, el valor observado. Si el modelo es bueno, debería haber una buena correlación entre lo que predigo y lo que observo. Entonces, esa es una medida de vuelta de ajuste. Repito, cuando tengo el R cuadrado disponible, el R cuadrado gana, va a ese, todo el mundo lo conoce. Pero ese R cuadrado solo funciona en estos modelos. Después, no. Entonces aparece al rescate esto que lo llaman pseudo R cuadrado, que es como una correlación entre el observado y el predicho. Bien, esto las predicciones lo quiero saltear. Después mírenlo, se pueden hacer intervalos de confianza para las predicciones, ¿sí? Pero eso es bien técnico de la regresión. Me quiero pasar a esto. Rápidamente los últimos 5 minutitos. Me quiero dedicar a esto. En el ejemplo, aparte de lo que se acumula en el tallo, tenemos lo que se acumula en la raíz. ¿Sí? Es otra variable de respuesta. Quiero ver ahora lo que acumulo en la raíz en función de lo que había en el suelo. Así que es otro modelo, hay que plantear un segundo modelo con otra variable de respuesta, pero es otra cuantitativa, es muy similar, así que vamos a plantear otra regresión. Planteo otro modelo lineal, pero ahora lo que estoy poniendo es el cambio en la raíz en vez del cambio en el tallo. Y yo ajusto esta recta. Miran la recta ahí, miran los datos, y no se lo ve tan mal, ¿no? Si lo miran así, a simple vista, miren los residuos estandarizados y los predichos, el residuo versus predichos. Ahí lo que empezamos a ver es que todos estos residuos son positivos. Acá hay una alta abundancia de residuos negativos y de vuelta todos los residuos positivos. No parecen tan aleatorios los datos. Si le hacen un suavizado, estas funciones se los hacen automáticamente, les grafica dónde iría la media con un suavizado. Ven esto como que están por encima, están por debajo y están de vuelta por encima. Eso debería ser una línea recta en 0, más o menos. Y acá se nota, ¿no? No se ve tan bien, pero ven que acá están por encima, acá están más por abajo, de vuelta por encima. Esto parece ser un modelo no tan lineal y estamos forzando a ajustar una recta.
Ahí vemos un buen ejemplo con datos más aplicados de un ajuste no lineal. A pesar de que el R cuadrado va a ser alto, los parámetros los podemos estimar, está todo bien. Pero el gráfico de residuos versus predicho le está mostrando que tiene un problema. ¿Qué alternativa tienen a esto? Aplicar una de las más básicas, es aplicar un polinomio. Hacer una regresión polinomial. Básicamente ustedes tenían el modelo, el anterior o este sería hasta acá. ¿Sí? Teníamos esto más esto. Este es nuestro modelo anterior. Y era beta 0, beta 1x y el epsilon. Acá le podemos sumar un beta 2 por la misma variable predictora al cuadrado. Le ponemos no agregamos una variable nueva, la misma variable que es la dosis que le pongo a la maceta, pero elevada al cuadrado. Y la puedo poner al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la cantidad. Después tienen que tener datos para respaldar todas las estimaciones que tienen que hacer, ¿sí? Pero ustedes pueden poner. ¿Qué pasa? En un modelo lineal, la pendiente es constante. En un polinomio de grado 2, le dan un punto de inflexión. La pendiente puede cambiar. En un polinomio de grado 3 le pueden poner otro punto de inflexión. En un polinomio de grado 4 lo empiezan a hacer cada vez más rugoso y van subiendo el nivel del polinomio, van subiendo la cantidad de cambios de pendiente que puede tener el modelo. Así que, de vuelta, podemos complejizar un poco el modelo sin agregar nuevas variables y seguimos en un modelo que técnicamente es lineal en los parámetros, aunque la predicción no sea una recta, no sea una línea recta, sino que es una curva. Los residuos tienen el mismo supuesto, los supuestos siguen siendo lo mismo, los residuos tienen que ser normal y sin ningún patrón. Vean lo que pasa si hago un polinomio de grado 2. Acá está, la función está puesto así. Ponen la variable respuesta, lo van a ver en TP, la variable respuesta en función de la variable original más la variable al cuadrado. Hay otras funciones más cómodas que le ponen poly y entre paréntesis la variable predictora y le ponen el orden. Orden 1 hace una recta, orden 2 hace un polinomio de grado 2, orden 3 y lo van moviendo. Hay funciones muy... Acá están, acá abajo. Le ponen poly, la variable y el grado. Son dos métodos equivalentes. El modelo que genera, aparece un intercepto, aparece un modelo de orden 1, o sea, el modelo, la parte lineal del modelo, y la parte cuadrática del modelo. La resultante de la suma de todos estos componentes es esta curva que ven acá. Cuando miran esa curva, ya ahora los residuos, si bien la tendencia está así, pero tenemos residuos positivos y negativos acá, positivos y negativos, positivos, negativos, positivos, negativos, ¿sí? Hay positivos y negativos por todos lados. Es un mejor ajuste. Y lo otro que pueden ver es el IC, la capacidad o el R cuadrado de estos modelos, cómo va mejorando. ¿Se entiende la idea? Es la misma variable que le van poniendo órdenes distintos de... Ahora, ojo con la tentación de acá. Si tengo 10 datos, si pongo un polinomio de grado 10, o 9 creo en realidad, el ajuste es perfecto, porque la recta va a pasar por todos los puntos. Y puedo llegar a cometer una aberración que si yo tengo pocos puntos por acá, si se entiende, ¿no? Si trazo un polinomio de grado 0, o sea, es una constante, esto me queda acá, en la media de I. Si hago un grado 1, me queda una recta, con el ángulo que sea. Grado 2, le doy una forma, grado 3 lo voy complejizando, y puedo llegar al punto de que poner un polinomio que hace algo de este estilo. Para pasar por este, pasa después por este, pasa por este, y después para pasar por este, pasa por todos los puntos, tiene un ajuste perfecto, pero la capacidad predictiva de ese modelo es prácticamente nula, porque fíjense, me puede hasta hacer predicciones. ¿A dónde estoy? Acá. En este rango de valores hasta me puede hacer predicciones negativas, ¿sí? Con tal de ajustar, pasar por todos. Por lo tanto, un modelo de estos ajusta el proceso biológico, pero también ajusta al ruido del sistema. Todo sistema tiene ruido, tiene una señal y un ruido. Estos modelos se ponen tan flexibles que terminan ajustando hasta el ruido aleatorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con no pasarse de rosca sobreajustando a estos modelos. Entonces, uno tiene que elegir el modelo que mejor ajusta,
pero con la menor cantidad de parámetros posibles. Para eso no hay, acá no está la métrica más usada que penaliza, estima la mejor verosimilitud, pero penalizando por la complejidad, son los métodos del AIC o el BIC, ¿sí? No sé si aparecen, en el video de máxima verosimilitud están, No, pero mañana lo... mañana lo ven. Entonces, el R cuadrado no es muy bueno para eso. El R cuadrado siempre uno quiere que sea mejor y no penaliza. Aunque existen R cuadrados ajustados, no son buenos para eso. Pero bueno, acá hay que tener cuidado de no sobreajustar los modelos. Llegamos. Bien. Siendo y 32, solo me pasé 2 minutos, récord histórico en este curso. Llegamos a la bibliografía. Hasta acá, más o menos un lindo pantallazo de lo que sería un repaso de un curso de biometría 1, de un curso introductorio de estadística. ¿Tienen alguna duda? Si no, ya pongo corto la grabación acá y les hablo 2 minutitos de cómo sigue el día de hoy. Bueno, voy a dejar. Sí, yo quería hacer una Uy, consulta yo no de sé si algo lo que... escucho. Hola, Sí, hola. sí, te escucho. Perfecto. Sí, una consulta breve. Hace un rato que decías que si queríamos aplicar un modelo de regresión lineal, pero estábamos violando el supuesto de la linealidad, podíamos simplificarnos la vida y pasarnos a un modelo de comparación de medidas. Sí, Cuando yo estuve viendo los teóricos de Biome 2, creo que en la primera clase Adriana dice que eso no es equivalente. O sea que, nada, no por recuerdo ejemplo, si se explayó mucho más en el tema, pero en este caso, este sería un caso donde acá es medio difícil de definir. Si yo quiero cualitativizar esto, yo podría hacer, tengo 2 alternativas. Una como, Perfecto. ah, eh, en este ejemplo, yo podría decir, esto es tratamiento A, B, C, D y E. No tengo muchas réplicas en cada uno, pero yo podría hacer una comparación de medias, un factor que es dosis, que sería dosis A, B, C, D y E, y hago una ANOVA, una comparación de medias, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Con la comparación de medias, yo podría ver si A es distinto de B, si A es distinto de C, si A es distinto de D, pero no puedo ver la relación funcional. No voy a tener una fórmula que vincule a X con Y. Si ustedes quieren una relación funcional, tienen que ir al modelo de regresión, buscarán una relación no lineal, buscarán estos polinomios, y como estos polinomios tienen estos problemitas que les conté con esto de los ajustes, existen algo un poquito superador a esto, que son los GAM, que es seguir avanzando con esta línea, que son los modelos aditivos generalizados. Pero ahí estás buscando relaciones funcionales. El ANOVA es comparación de medias. Me diría si A es distinto de B. Y capaz que pasa que A es distinto de C y B le queda en el medio. B no se distingue ni de A ni de C porque la potencia es muy baja. Entonces el ANOVA tiene todos los problemas del ANOVA. Ahora, para ciertos casos, eso funciona. Para en esto, que es claramente una dosis, y estoy viendo una relación, y yo no sé si me pasaría eso. Pero para otros casos, a veces, ¿saben dónde ocurre? Cuando la variable X no es tan informativa. Es un índice. Es un índice que se calculó y ni siquiera es muy medible. Entonces, nada, es como le decíamos. Como es en sociales, en la parte de poder adquisitivo de una familia, además, uno dice poder adquisitivo bajo, medio y alto, más que andar poniendo un número que es un índice fabricado con una combinación de 30 que no son tan interpretables. Pero sí, no son equivalentes en eso. En uno tiene una relación funcional y otro compara la media. Igual la tenemos a Adriana para ver que nos pueda aclarar por qué puso esa. digamos que no estaría, si me paso a un método de comparación de medias, cuando yo tengo una variable cuantitativa, no estaría corriendo el riesgo de encontrar diferencias que en realidad no son tales. O No, sea, es más, simplemente no podés encuentro una perder. relación funcional. Claro, o sea, tengo riesgo de perder, ¿no? Ok, Sí. ahí va. Y las aproximaciones son parecidas, por ejemplo, si acá pasas A, B, C, D y probablemente vas a ver que en E tenés más respuesta que en A cuando hagas comparación de medias, pero no son modelos equivalentes, no es exactamente el mismo modelo. En cambio, cuando tenés una variable cualitativa, la podés pasar a cuanti y correrlo como una regresión y ahí sí son modelos equivalentes, que creo que lo van a ver a la tarde.
Para pasarla como dummies. Sí. Ah, Genial, perfecto. Y Gracias. una cosita más, y es que en el modelo, el de regresión, por ejemplo, tenés un solo parámetro, que es beta 1, y un segundo parámetro que es la ordenada al origen, solamente dos parámetros para describir la relación, más la varianza. En cambio, si lo haces de comparación de medias, necesitas estimar 5 medias, una para cada dosis, más la varianza. O sea que es un modelo con más parámetros, lo cual en general no es bueno, ¿no? Ese es otro punto a favor de la regresión. Y no podés interpolar, tal cual. Si quisiera saber qué pasa en una dosis intermedia, en una comparación de medias, son compartimentos estancos sin ninguna relación. En cambio, acá sí tenés una función. pero es interesante que manejen ese concepto porque les va a pasar que tengan que tomar esas decisiones, ¿sí? Tener la opción de pasar de uno a otro y decidir y no hacerlo porque se hace así, que es ¿por qué lo hiciste así? Y porque se hace así. No, o sea, tomar la decisión es una decisión del investigador, encarar esto como comparación de medias o como regresión, sabiendo los pros y los contras de cada uno. Voy a cortar acá la grabación.